Primero, en todo amar y servir, es decir, vivir cada día de nuestra existencia en intensidad, como si fuese ese el momento último que Dios me pone en mis manos. Con qué esmero haríamos las cosas si supiésemos que esta es nuestro último día. ¿Te imaginas? O sea, ser consciente de que este es mi último día. Y entonces digo yo, ¿con qué esmero tengo que vivirlo? Cuando los sacerdotes nos estamos revistiendo para salir al altar, en algunas sacristías suelen poner allí para la preparación del sacerdote un letrerito que dice: sacerdote, celebra esta misa como si fuese tu primera misa, como si fuese tu última misa, como si fuese la única misa. Bueno, es una llamada a vivir las cosas con pleno esmero, También supongo que conocéis todos la anécdota de San Juan Bermas, que siendo él novicio jesuita, bueno, pues estaban en el recreo y entonces vinieron algunos compañeros a preguntar: si fuese hoy el fin del mundo, ¿tú qué harías, no? Y entonces pues uno diciendo: pues yo iría corriendo a confesarme, yo iría corriendo a encomendarme, yo iría a avisarle a mi madre, yo no sé qué. Y entonces San Juan Bermas dijo: yo seguiría en el recreo jugando, porque es lo que toca en este momento, Entonces, si Dios llega en la hora del recreo, pues a santificar el recreo. Y si Dios llega en la hora de preparar la comida, a preparar la comida con esmero. O sea, que nada me distraiga de lo que me toca hacer en este momento. En todo, amar y servir. Yo amando y sirviendo en este momento en lo que me toca, pues esa es la mejor preparación que podemos tener, ¿no? Para nuestro encuentro con Dios. El encuentro con Dios no es alienante de las cosas que tenemos entre manos. No, todo lo contrario. El encuentro con Dios me ayuda, la conciencia de que me tengo que encontrar con Él, me ayuda a entender que lo que yo hago ahora en esta vida es exactamente la preparación del reino de Dios que me introduce al reino de Dios definitivo en la vida eterna. Pero ahora ese reino de Dios es preparado pues con lo que tengo entre manos. Ya comáis, ya bebáis, ya oréis, hacedlo todo para gloria de Dios. Por lo tanto, este es el primer consejo. En todo, amar y servir con intensidad, como si fuese pues el último momento y como si fuesen las primicias también, ¿no?, de nuestra vida. Segundo consejo. Huir plenamente, rechazar plenamente el pecado, ¿no? Como de la peste, ¿no? Fijaros aquí, ¿no? Pues en este momento qué cantidad de prevenciones tomamos, ¿no? Para no contagiarnos de un virus, ¿no? Cuidado con contagiarse. Hay que hacer esto, hay que lavarse las manos, hay que esto. A ver, nosotros tenemos que huir del pecado como de la peste, sabiendo que todas las medidas que tomemos, ¿no?, para huir del pecado, para huir de aquello que nos puede apartar de Dios, pues bueno, pues todas ellas son bienvenidas. Queremos agradar a Dios. Y el objetivo primero de nuestra vida es apartar de nosotros todo aquello que contriste el corazón de Dios. Tener un verdadero santo temor de Dios, o sea, saber que lo más catastrófico, ¿no?, que puede ocurrir en nuestra vida es ser motivo de entristecer el corazón de Dios. Tenerlo claro, ¿no? Eso forma parte del acto de contrición, el hecho de tener una repulsión hacia el pecado, Y además el Señor a veces a algunas almas les ha dado la gracia de que eso sea casi connatural, que es que les sale casi espontáneamente el decir: yo lo último que quiero en esta vida es hacer algo que disguste a Dios, que le disguste, ¿no? Eso es una maravilla que alguien tenga esa sensibilidad. Y cuando no la tenemos suficientemente ya integrada, hay que trabajarla, concienciándonos de que eso es así. Tercer consejo. Vivir en presencia de Dios.
O sea, caer en cuenta de que toda nuestra vida está en su presencia. Comienza el día, me pongo en sus manos. Dios está siempre junto a mí, aunque yo no me dé cuenta, aunque yo a veces me distraiga, o sea, Dios siempre camina junto a mí. Y esa conciencia de que no estoy nunca solo, nos ayuda mucho a preparar también la marcha de esta vida a la vida eterna, porque en el fondo aquí estoy con Dios y allí estaré con Dios. Pues en el fondo no es un cambio de escenario, pero estoy igual de acompañado aquí que allá. Estoy con quien quiero aquí y estaré con quien quiero allá. Cambio de escenario, pero estoy con el mismo esposo. O sea, ¿os dais cuenta? O sea, eso es maravilloso, vivir en presencia de Dios. Cuarto punto. Bueno, es intensificar la oración, o sea, hacer que la oración en nuestra vida vaya siendo cada vez el punto, o sea, pues una columna vertebral más firme en este edificio que vamos construyendo, ¿no? Igual que se necesitan aire para los pulmones, la oración, pues es el oxígeno del alma. Entonces, lo lógico es que nuestra vida de oración vaya increciendo, no al revés. Y yo sé que más que uno que me estará escuchando diga, pues yo en este momento me tengo que reconocer que me he ido enfriando, que antes tenía una vida espiritual más ordenada, que me he ido desordenando. Bueno, pues eso es precisamente lo que tenemos que revisar. O sea, no es posible que según me estoy acercando más al encuentro con Dios, resulta que mi vida de oración pues es más dispersa y más desordenada. Pues no puede ser. No puede ser. O sea, me pongo más en su presencia, ¿no? En quinto lugar, lógicamente, vivir con intensidad el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón de los pecados. Y soy consciente de que en este momento de aislamientos, etcétera, pues no es fácil poderlo celebrar. Y que como el Santo Padre nos lo explicó también en una de sus misas en Santa Marta, pues en este momento muchos, para celebrar el sacramento de la confesión, tienen que recurrir a hacer un acto de contrición con el propósito de confesarse, el voto de confesarse cuando antes puedan, pero creer también que en ese acto de contrición intenso pueden recibir el perdón de Dios, ¿no? Cuando es verdaderamente pues un acto intenso, aunque quede pendiente el confesarse los pecados y el recibir la absolución, pero el perdón de Dios puede adelantarse también, ¿no? Incluso antes de la absolución, si esos pasos previos están debidamente dados. El sexto consejo del padre Braun, ¿no? Bueno, el sexto consejo es confianza, vivir en confianza, sin ceder a la tentación de desesperación de ninguna manera, ¿no? El peor, ¿no? Santa Faustina Kowalska decía, ¿no? Que el peor de los pecadores puede ser el más grande de todos los santos. Luego, confianza, nada de ceder a pensamientos que me traen a la memoria las cosas malas de mi vida, cuando uno le empiezan a pasar por la cabeza todas las cosas negativas malas que ha hecho, y entonces todo eso es una especie de, quieto, cuidado, desenmascaremos todo eso. Remordimientos a destiempo son tentaciones encubiertas que hay que desenmascarar. Ni caso. Yo me quedo en este momento y me pongo en presencia de Dios y confío en su misericordia. O sea, no ceder a las turbaciones que a veces nos vienen, ¿no? De cosas del pasado, no ceder a las turbaciones. Yo, de todo lo que en mi vida, ¿no? Pues no haya sido conforme al querer de Dios, voy a hacer una ocasión de hacer un cántico a la misericordia de Dios. Y no voy a permitir que estemos ahí, dale que te pego dando vueltas. Séptimo consejo. Bueno, recurrir al don, a esa sobreabundancia de la gracia que Dios pone en manos de la Iglesia, que son las indulgencias. En esta ocasión, con la bendición Urbi et Orbi recibida por el Santo Padre, impartida por el Santo Padre,
pues la indulgencia concedida a todos los enfermos por el coronavirus, todos los que les cuidan y a todos los fieles en general, bueno, pues ha sido una oportunidad para redescubrir esta parte de nuestra fe que está muy, muy olvidada, vamos a ser claros, y hay muchas personas que se están enterando ahora de qué es esto de las indulgencias, etcétera, ¿no? Las indulgencias no son sino un recibir nosotros de la sobreabundancia del cuerpo místico de Cristo. No nos salvamos de una manera individual, aislada. No, Dios ha querido que entre todos formemos una cordada, como los alpinistas suben a la cumbre del monte ayudándose desde una cordada, así también nosotros, ¿no? Escalamos ese monte en colaboración. Y entonces, bueno, pues esas indulgencias son una purificación de nuestra vida. Nuestra vida, aparte de pedir perdón a Dios, hay que purificarse por lo que el pecado ha dejado en nosotros de desorden. Una cosa es que Dios nos perdone plenamente y completamente, y otra cosa es que el desorden que el pecado ha dejado dentro de nosotros tiene que ser purificado. Y entonces la oración, el sacrificio, la limosna, la ayuda a los pobres y necesitados, es clave, repito, a los pobres y necesitados, ¿no? A través de las maneras más, bueno, pues las más eficaces que conozcamos, Pero también, además de estas formas, las indulgencias son, pues, el recibir de la sobreabundancia del cuerpo místico ese don, esa ayuda, ese plan rescate, como un plan rescate, ¿no?, para las almas que lo necesitan. Y las podemos aplicar por los fieles difuntos, como bien sabemos. Octavo consejo del padre Brown, y repito que tenéis estos consejos en Religión en Libertad. Octavo consejo: rezo del Santo Rosario. Auténtica ayuda, auténtica escala, la escala de salvación que la Virgen María, ¿no?, tiende a todos sus hijos para acercarse al cielo. Nuestra Señora pidió a los niños de Fátima, Jacinto, Francisco y Lucía, que rezasen rosario. Y les dijo que cada vez que rezamos el rosario nos estamos preparando, ¿no? Nos estamos preparando para una entrega, para una vida, para un momento de nuestra muerte plenamente confiado. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Lo hemos dicho miles de veces, ¿no? Bueno, pues no nos apeamos, ¿no? Yo no me apeo de decir eso miles, millones de veces. Ruega por nosotros, Madre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Estamos encomendándonos a María como nuestra valedera, como nuestra mediadora, como nuestra embajadora. Bueno, pues eso nos tiene que ser motivo de agárrate al rosario y no lo sueltes, ten confianza. Noveno consejo. Encomendarnos a San José, patrono de la buena muerte, para que nos conceda, ¿no?, pues una muerte bien preparados. A San José, patrono de la buena muerte. Porque es que San José tuvo la suerte de morir, pues en los brazos de Jesús y de María, ¿no? Vaya, qué maravilla morir así, ¿no? Qué maravilla morir en los brazos de Jesús y María. Cuando los peregrinos vamos a Tierra Santa, allí en Nazaret, en la casa de José, a mí me conmueve pensar, ahí hay una vidriera que representa la muerte de José en los brazos de Jesús y María al lado, ¿no? Y yo allí, siempre que voy allí con los peregrinos, rezo un Padre Nuestro para que San José nos dé una buena muerte. Qué suerte morir así, ¿no? Bueno, pues qué suerte, no digamos qué suerte, porque eso está en nuestra mano, morir en manos de Jesús y en manos de María. Bueno, pues es que mayor paz y felicidad no se puede tener, ¿no? Bueno, pues a San José le pedimos, pues, estar bien preparados, Para todos nosotros, pues es una gracia el haber recibido todos los sacramentos, la unción de enfermos, la recepción del viático, etcétera, etcétera, la indulgencia plenaria. Bien, pero os voy a decir una cosa, que si en una muerte circunstancial
en la que uno, todos esos medios ordinarios no ha podido recibirlos, eso no quiere decir que San José no haya cumplido con la encomienda de que nos dé una buena muerte, ¿eh? No, porque aquí lo importante es que él sabrá de qué manera y cómo nos ayude a presentarnos bien delante de Dios. Bueno, y dentro de estos 10 consejos, el 10º me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia porque el padre Brown dice, ¿no? Dice, vamos a ver, ¿cuál quisieras que fuese el lema de tu vida, ¿no? El lema de tu vida. ¿Cuál quisieras que fuesen las últimas palabras de tu vida? Entonces es muy interesante, ¿no? Es muy interesante pues que nos demos cuenta cómo murió Jesús, que Jesús murió poniéndose en manos del Padre. A tus manos encomiendo mi espíritu. A tus manos me encomiendo. O sea, Jesús nos enseña también a nosotros, ¿no? A cuál es nuestra palabra última y definitiva. Pero yo creo que hacer de esto la jaculatoria, el lema de nuestra vida, es hermoso. Es hermoso el decir, yo como me gustaría, ¿no? ¿Qué me gustaría que fuese la última palabra de mi vida? ¿Cuál me gustaría que fuese el lema, ¿no? Que quedase escrito, ¿no? Pues en esa tumba de mi vida. Confío en ti, por ejemplo. Jesús, yo te amo, por ejemplo, ¿no? No sé si me lo habéis escuchado todos, pero yo, siendo sacerdote jovencito, pues en Vergara conocí un episodio que marcó mucho mi vida. Era un sacerdote jovencito y ahí estaba mi hermano Esteban, destinado entonces en Vergara, ¿no? Y allí había unas religiosas clarisas que, bueno, pues que teníamos muy buena relación con ellas, y eran, bueno, pues unas mujeres, ya marcharon, ¿no? Pero llevaban ya 500 años allí en Vergara, esa congregación. Y aconteció que un día la superiora, con el motocultor, pues con ese motocultor iba cavando en la huerta, y entonces pues el motocultor le cogió la parte baja del hábito y entonces con las azadas le engulló, ¿no? Le absorbió, primero cogiéndole el hábito, y ese motocultor pues se le clavó en todas las piernas, llegándole casi hasta la cintura, ¿no? Fue tremendo. Pasaba por allí Esteban, mi hermano, oyó que había carreras y que había, pues se escuchaban algunos gritos de las clarisas dentro, corrió dentro, se pensaba que había entrado algún ladrón, entró dentro de la clausura y se encontró allí pues ese espectáculo de aquella clarisa con todas esas azadas clavadas en su cuerpo, ¿no? Llamaron a los bomberos y los bomberos no podían soltarle ni con sopletes todo aquello, porque las cazadas, como cada una tiene una dirección distinta, pues al intentar quitarle una le clavas la otra. Bueno, y me comentaba Esteban, ¿no? Me comentaba mi hermano que esa religiosa y todos los demás que estaban alrededor, pues todos estaban nerviosos, corriendo, no sabiendo qué hacer, y la única que estaba tranquila era ella, que estando en aquella situación no perdió la conciencia hasta el último momento, y no hacía más que repetir en vasco, ¿no? En euskera, Jesús, maite zaitut, que significa, ¿no? Jesús, yo te amo. Y me decía que iba pues repitiendo esa expresión, claro, cada vez iba perdiendo más sangre, hasta que finalmente ahí se desangró y murió, ¿no? Pero no hizo otra cosa en todo momento que repetir, Jesús, maite zaitut, Jesús, yo te amo. En el lugar en el que aconteció aquel accidente, allí en la huerta, hay colocado una piedra y allí pone, ¿no? Jesús, maite zaitut, Jesús, yo te amo. Bueno, pues a mí aquel episodio me marcó la vida. Me marcó la vida porque, bueno, pues yo era un sacerdote jovencito y Dios permite que ocurran en torno a ti cosas, ¿no? Yo conocía mucho a aquella religiosa y entendí que era una gran lección porque en la boca tenemos que expresar lo que tenemos en el corazón.
De la sobreabundancia del corazón habla la boca, ¿no? Dice ese refrán. Entonces, hagamos una jaculatoria en nuestra vida, tomemos por lema en nuestra vida lo que debemos de llevar en el corazón, ¿no? Bueno, pues yo creo que este también es un buen consejo. En definitiva, lo tenéis en Religión y Libertad, 10 maneras de cómo afrontar en paz el momento cumbre de nuestra vida. Y estas son las 10 maneras que las resumo. Es vivir intensamente el momento presente, en todo amar y servir, vivir intensamente el día de hoy, tener un rechazo pleno de la ofensa a Dios. En tercer lugar, vivir en la presencia de Dios, una oración intensa, recurrir al sacramento de la reconciliación, confianza en Dios en medio de las turbaciones que podamos tener, recurso, ¿no?, a las indulgencias, rezo del Santo Rosario, acudir a San José como patrono de la buena muerte y hacer, ¿no?, pues tener en nuestro labio, como a modo de jaculatoria, lo que queremos que sea la última palabra, el lema que corone nuestra vida. Bueno, me ha parecido interesante, porque vamos a ser claros, pues pocas veces, ¿no?, abordamos de una manera tan clara como se aborda en este artículo, pues de qué manera tenemos que vivir nuestra vida de cara a ese encuentro definitivo con Dios. Tenemos un momento de